Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia, capítulo 40, el cual se titula El pan nuestro de cada día, segunda parte de 2. Continuamos con el versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 6, en la meditación de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Esta es la condición necesaria e imprescindible para todo aquel que desea alimentarse, estar quieta y reposadamente. Una persona dejada llevar por las perturbaciones, las tribulaciones, el afán y demás, no podrá alimentarse tanto física como espiritualmente. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no grita, Él habla. Y para escucharle se debe estar cerca y en reposo, en silencio, sin tormentos en la mente, sino que a todo el ser debe estar dispuesto a alimentarse de la voz del gran pastor de las ovejas. Marta y María fueron dos personas que ilustraron con sus vidas esta situación cuando fueron visitadas por Jesús. Escuchemos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42. Ahora, una oveja o una persona cristiana creyente puede ser consciente y entender cuándo es bien tratada y no sentirse manipulada, porque en toda situación siente el mejor trato de su pastor. Escuchemos la voz de una oveja cuando es bien tratada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, versículos del 1 al 3. La sugerencia es leer todo el Salmo 23, porque si usted como oveja del Señor Jesús se siente así, es porque está siendo bien pastoreada por los colaboradores de Cristo, el buen pastor. Seguimos con el versículo 11 de Juan capítulo 6, donde está escrito que Jesús tomó aquellos panes. Eran panes de cebada. En ese entonces era el pan de los pobres, porque quien tenía mejor condición económica hacía los panes de trigo. Aunque la levadura hacía ya mucho tiempo existía, estos panes eran sin levadura. La levadura representa la falsedad, lo ficticio, la mentira, la adulteración. El pan sin levadura es la gran expresión de la vida de Cristo, porque nuestro Señor Jesús debía ser ultrajado, quebrantado, triturado, molido e ir a morir a la cruz. Pero todo esto para darnos la verdadera vida, la vida eterna, a todo aquel que le cree y le sigue. En el mismo versículo sigue diciendo: y habiendo dado gracias, la manera milagrosa para que las bendiciones se multipliquen es siendo genuinamente agradecidos con lo que ya se tiene, sea mucho, poco o insignificante. Si es en el caso de los alimentos, la persona agradecida es consciente todo el tiempo de que toda buena provisión es de Dios, y a Dios da gracias con sus labios, con palabras que vienen del corazón y con acciones. Esto hace que no falte provisión de alimento en su casa. Si es en el caso de dinero u otro ser, este es multiplicado cuando se le presenta a Dios en agradecimiento por lo recibido, y Dios Padre ha provisto de diferentes maneras para hacerlo, las cuales están escritas en las Sagradas Escrituras. El diezmo, la ofrenda, las primicias, la siembra, entre otras, son acciones de fe que muestran agradecimiento por lo recibido. Pero nada de esto se hace por presión, sino por visión. El mismo versículo sigue diciendo: los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús estaba conformando su ministerio, la iglesia cristiana, y es aquí donde Él está demostrando quién es el que da el verdadero alimento, el buen pastor
que movido por la compasión, la pasión por servir, da su vida por las ovejas, y esta vida está representada en esos panes multiplicados. El pan que proviene de lo alto y da verdadera vida, la vida eterna, se llama Jesucristo. El gran yo soy, a todos da de su pan, y lo demuestra de manera organizada. Primero lo brinda a sus discípulos más cercanos, con mayor madurez espiritual, a sus colaboradores, a los que sobreedifican, que en este caso serían ovejas. Estos colaboradores o discípulos de Cristo ciertamente tenían hambre física en ese momento, porque no les había dado tiempo para comer, por haber estado entregados por completo a la causa, es decir, crear la iglesia de Jesucristo. Así que, como el Señor Jesucristo le entrega el pan, así de esa misma manera y condición debían ellos entregarlo a los que estaban recostados, es decir, a las ovejas del Señor. El colaborador de Dios, entregado a la justa causa, no se deja llevar de sus necesidades personales, queriendo decir, sus necesidades personales no son la prioridad. Simplemente se dejan llevar por esa fuerza espiritual y maravillosa llamada compasión, la cual les impulsa a suplir primero las necesidades de las ovejas y después las personales, las cuales son suplidas como añadidura. Entendiendo esto, que un buen pastor primero ha de sentirse como una excelente oveja. Otra cosa por resaltar, pero no de menos trascendencia, es que estos colaboradores no cobraron por cada pan entregado, como tampoco por el servicio de entrega, porque la iglesia de Cristo debe ser una familia, donde el alimento espiritual se sirve sin cobrar. Donde se cobra por cada plato servido se llaman restaurantes, y es claro que Dios pedirá cuentas a todos aquellos que levantaron esos restaurantes espirituales, y con tremendo descaro pueden llamarle a veces iglesia, donde son capaces de pedir hasta por el hecho de entrar a esos lugares. Estos discípulos de Jesucristo después fueron llamados apóstoles, pero en su corazón sabían que seguían siendo colaboradores de Dios, porque siguieron edificando la iglesia, dando el mismo alimento espiritual de Jesús, sin ser adulterado con alguna levadura. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Hoy, en este último tiempo, la iglesia de Jesucristo está leudada, inflada por mucha levadura, a tal punto que para ser arrebatada, Dios meterá su mano fuertemente para quitarle toda falsedad y mentira, dejarla como en esos inicios de los apóstoles, donde el Espíritu Santo era el guía y la palabra de Dios era pura, limpia, sin alimentos ni condimentos. Terminamos en el versículo 12, donde el maestro instruye a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Todos fueron saciados de panes y peces, y esa es la gran satisfacción de un pastor, ver a sus ovejas satisfechas hasta el punto de sobrar alimento. Pero es sabido que la saciedad de alimento es pasajera y transitoria, por lo que se hace necesario la buena administración, no perder nada de las bendiciones recibidas. Dios siempre da en buena medida, apretada, remecida y rebosante. Ahora, cuidado con esto. Dentro de los colaboradores de Jesucristo estaba Judas Iscariote, el traidor, quien fue capaz de darle valor adquisitivo al pan de vida y venderlo contra entrega a los enemigos de la verdad. Esta sombra bastante oscura sigue perturbando a la iglesia de Jesucristo. La verdad no se compra ni se vende, por lo que cada oveja de Jesucristo debe agudizar cada vez más el oído para que no coma pan con levadura y tampoco por peso. Bendiciones, hasta la próxima.